Bueno, empezamos. Mm. Buenas tardes, buscadores. Buenas tardes, amantes del árbol de la vida. Don Daniel, ¿cómo está usted? Muy bien, aquí disfrutando de una tarde de verano. Una tarde de verano calurosa. Mm. Y, y bueno, don Daniel, hoy tenemos un vídeo espectacular. ¿Sabes por qué? Porque vamos a hacer una definición, una nueva definición de lo que es una pérdida. Estupendo. Porque vamos a ayudar a que nuestros suscriptores, que por cierto, suscribiros al canal para ayudar a expandir este conocimiento que normalmente no se da en, en el día a día, y lo podéis descubrir unos vídeos espectaculares y un conocimiento espectacular. Vamos a ayudar a que se redefina lo que es una pérdida, y vamos a descubrir por qué en realidad una pérdida o las pérdidas son siempre ganancias. ¿Qué te Oye, parece? estupendo me parece, sobre todo en un mundo en donde está articulado por ganar o perder. Exactamente. Ese es el mundo animal del que Claro, hablamos, el mundo de la y todo el mundo competencia. quiere ganar a costa del otro. Sí. Entonces, hay siempre hay una... Eso viene de un sistema de creencias donde parece que los recursos son finitos. Entonces, si a ti te meten en la cabeza que los recursos son finitos, son limitados, automáticamente y por lógica, una lógica del ego, vas a decir, lo que tiene él no lo tengo yo. Por lo tanto, si yo lo extraigo de esa persona, eh, digamos como que empiezo en una lucha con esa persona, Mm. donde lo que él tiene yo no lo tengo. Es interesante que menciones lo del mundo animal, porque realmente vivimos en un mundo animal, es decir, en ciertos aspectos nos llamamos hombres, Sí, pero en otros aspectos actuamos sí. Como como animales, animales en la selva, ¿no? sí, algunos como animales, otros como vegetales y otros como minerales. Sí, bueno, ahí ya, ya no había entrado. Sí, Lo que sí es cierto es que para actuar como hombres o como seres humanos con mayúsculo sí, hay que actuar desde el alma, ¿no? exactamente. Entonces, y es justo, fíjate lo que acabas de comentar, porque desde el alma todo es ganancia. Desde el ego es cuando hay pérdida, precisamente por este sistema de creencias de que lo que tiene el otro no lo tengo yo. Mm. Y además el ego siempre considera algo como que es una pérdida porque considera las cosas como que son suyas, que son su Claro, propiedad. claro. Y decía David Hawkins, por ejemplo, que cuando tú tienes una casa, en realidad no es tuya la propiedad, sino que eres un inquilino que la divinidad te ha proporcionado la posibilidad de disfrutar de esa casa. Mm. Por eso, los bienes materiales en realidad somos custodios del bien material, que tenemos que utilizarlo de una manera la más provechosa posible para, digamos, que eso tenga un rendimiento como, eh, como fruto de nuestro trabajo y de nuestro don, que es Mm. ese bien material, ese don, ese regalo que hemos recibido y que tenemos que tratarlo de una manera adecuada. Y es además, si lo veis desde un punto de vista histórico, por ejemplo, si leéis a Herodoto, que lo recomiendo, es súper interesante, lo recomiendo para este verano, las historias de Herodoto, hace una descripción de Babilonia Uh -huh. impresionante, o sea, era una ciudad increíble. Si vais a ver las ruinas de lo que hoy en día es Babilonia, vamos, son tres piedras tiradas, es decir, Sí, que lo que dices es verdad, es decir, que nosotros pasamos por este mundo, somos, vamos, pasajeros, pero vamos, nos creemos inmortales y eternos, pero sí, vamos, pasamos por este mundo y esta casa que hoy en día es mío, dentro de 500 años, vamos, ni existirá. sí, sí, O, sí. Había una ciudad, Medina Sidonia, ¿no? Era Medina Sidonia, no, en Granada, que estaba a las afueras de Granada, no, o a yo las creo que afueras de así, Córdoba. no, Medina Zara, Medina sí, Zara, sí, en sí. las afueras de En Córdoba, las afueras de Córdoba, sí, sí. sí. Pues lo mismo. Sí, sí, que hoy en día solo hay unas especies como de plataforma. Sí. Exacto, exacto, pues. Uh -huh. Y bueno, entonces, te voy a contar una historia de Mm, un hombre que tenía una novia y un mejor amigo. mm. Ya sabes por dónde va, ¿no? Sí, uy, me suena. Entonces el hombre estaba ahí en su mundo inocente, despistado,
Y entonces la novia se acostó con su mejor amigo. ¿Qué te Ya. parece? Bueno, la vida misma. Total, que resulta claro, que eso para él en ese momento fue devastador. Porque aparte, normalmente esto ocurre en las edades, bueno, igual ocurre en muchas edades, pero esto suele ocurrir en la edad universitaria, cuando uno está saliendo al mundo, ¿no? Pues resulta que para él eso fue devastador y fue la mayor pérdida que pudo tener. Ya. Pero, ¿qué ocurrió después? A Hombre, lo yo me largo de la imagino, vida. si tu pareja de alguna manera te hace eso, pues ahí Y tu mejor amigo. no hay una pérdida, ahí al final hay una ganancia, aunque vamos, aunque sea una puñeta, pero Sí, vamos. total, que en un día, porque además se enteró porque el propio amigo se lo dijo. Oye, que me estoy acostando con tu novia. Mm, ya. Entonces, en ese mismo día, perdió a su novia, o sea, a las dos personas que más quería en el mundo, aparte de sus padres, de su Mm, familia, 20 años más tarde. Uno resulta que es multimillonario porque se recuperó de esa, empezó, dijo, ¿qué es lo bueno qué es lo bueno que hizo? Dijo, vale, a partir de ahora empieza una nueva vida. mm, Me he equivocado en las personas que he elegido. En vez de echarle la culpa a los dos, mm, ¿vale? Dijo, me he equivocado en la elección que he hecho, en la elección de mi amigo y en la elección de mi novia. Entonces, empieza una nueva vida, como la canción de Facundo Cabral. Hoy es un nuevo día. Y entonces fue súper doloroso, pero a partir de ahí dijo, ahora no voy a permitirme, ¿por qué me he hecho esto? O sea, la pregunta que uno se tiene que hacer cuando ocurre eso es, ¿por qué me he hecho esto a mí mismo? No echarle la culpa al otro, es ¿por qué yo me he hecho esto a mí mismo de elegir a esta novia, elegir a este amigo, pero además sabiéndolo inconscientemente, porque todo el mundo lo sabe a nivel inconsciente, mm, sabiendo inconscientemente por las señales que se estaban transmitiendo, que eso iba a ocurrir, lo he permitido. ¿Por qué se ha hecho eso a sí mismo? Bueno, total, mm, que se puso las pilas, empezó a decir, vale, esto ya nunca me va a volver a pasar. Primero, porque a partir de ahora voy a elegir bien y a partir de ahora, si veo que esto empieza a ocurrir, voy a empezar a poner límites. Y no voy a permitir que una situación se siga desarrollando y yo no decir nada. mm, Es decir, ¿por qué estas dos pérdidas en realidad fueron una ganancia brutal? mm. Claro, porque lo cambiaron completamente, ¿no? Le hicieron tomar conciencia. A mí es una de las cosas que a mí me gusta de cómo enseñas tú la cábala y el árbol de la vida, que yo creo que es una enseñanza única la que tú haces, ¿no? Es que al final es una enseñanza tremendamente práctica, es una enseñanza que te equilibra y te sitúa para estar en el mundo, ¿no? No Sí, para huir del mundo, sino estar en el mundo en el día a día. sí, Y a partir de ahí, desarrollar una espiritualidad verdaderamente consecuente con lo que sí, eres. Y es verdad, cuando ocurre una pérdida o cuando ocurre una situación como la que mencionas, uno es responsable al final de tomar la decisión que quiera. Puedes tomar la decisión de víctima, de estar atrapado en el rencor, en el recuerdo, ese, o puedes tomar la posición, que además si tomas una posición de víctima, seguramente tu siguiente pareja pues irá en la exacto. misma línea. Es el vídeo que vais a ver mañana sobre el mito de Orfeo, súper interesante, Mm, que hablamos de mirada atrás. sí, Que efectivamente. no lo vamos a revelar, el vídeo de mañana lo vais a ver, pero básicamente en el árbol de la vida, en Tiferet, la persona, ¿qué hace una persona que se coloca en Tiferet? Lo que dice es, vale, ¿en qué me he equivocado yo? Yo me hago 100% responsable de estas decisiones que he tomado y me hago 100% responsable de permitir que esa situación Mm, continuara, se creara y continuara, porque digamos que el amigo antes de acostarse con su novia habrá hecho 50 intentos antes, habrán quedado antes, ha habido un proceso, no ha sido una mm, noche que se han emborrachado, mm, sino que ha habido un proceso que él, sabiéndolo, inconscientemente lo ha permitido. Que cuando ella, si tú tienes una intimidad con una persona, sabes básicamente cuando te está diciendo la verdad y cuando te está engañando. mm. Entonces, ¿cuál es la posición que toma uno desde Tiferet? Que es, por eso lo que comentas de la enseñanza de la cábala es en realidad para fortalecer la vasija.
En la ¿Y Cábala se habla de la tú, vasija. la vasija, enséñanos La cuál es la vasija es vasija? esta. La vasija es el árbol de la vida, esta es la vasija psicológica. Ujú, Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando uno tiene la vasija débil, a nivel psicológico, se va a colocar en Yesod, que es la posición de víctima. ujú. La posición de víctima es, ay, este desgraciado de mi amigo, Me ha me ha traicionado. traicionado, ay, mi novia, mi exnovia, menuda sinvergüenza, no sé qué. Mm, Entonces, siempre son los demás. mm, Entonces, los demás, entonces se colocan en la posición de víctima y ¿qué ocurre en esa posición de víctima? Que todo el mundo te da la palmadita en la espalda, ay, sí, pobrecito, pero la gente escapa. ujú. Porque la gente no quiere estar con personas que se colocan en la posición de víctima. Ya. Y sobre todo te condiciona, si no corriges, te condiciona los siguientes, Sí, en la entonces progresión de su ahí, vida. entonces esa pérdida, ¿por qué esa pérdida ha sido una ganancia a nivel del alma? Y gracias además que ocurrió en una época muy joven, con Mm, 20 años. mm, Porque cuando ocurre en esa época tan joven, la persona dice, vale, ya no me va a ocurrir más. No voy a permitir que esto pase, porque es mucho mejor tener lecciones cuando uno es joven que cuando uno es mayor. mm. Porque digamos como que se van cristalizando las ideas que están aquí en Binah se van cristalizando y entonces luego cuando cambiar, por eso cambiar es muy difícil a partir de los 50 o los 60 años, porque ya se han cristalizado un sistema de creencias, una serie de ideas, y entonces dices, ¿cómo voy a yo aprender a bailar ahora, que tengo 50 años? Mm, ¿Cómo yo me voy a poner ahora a aprender un arte marcial o mm, lo que quiera? ¿Cómo me voy a poner yo de cero a ser un youtuber? mm. No, y a decir, a mi edad no puedo hacer esto porque soy mayor. No, eso Sí, es una creencia, sí, claro. sí. Entonces, suerte que le pasó en esa época, Mm, porque ahí el hombre dijo, vale, me voy a poner las pilas para fortalecer la vasija. Pero también, al ocurrir tan joven, si uno adopta la posición de víctima y se pone a llorar, ahí el hombre podía haberse vuelto alcohólico, haber acabado con otra chica que probablemente le iba a hacer lo mismo, haberse encerrado en su casa, mm. no hacer nada. Ahora te voy a hacer una pregunta trampa. Vale. Vale. Cuando hablamos de pérdidas, hay muchos tipos de pérdidas, Sí, pero hay una pérdida que es brutal, que es la muerte de un ser querido. ¿Tú eso cómo lo plantearías? sí. O sea, primero, lo primero que tenemos que hacer es redefinir lo que es pérdida. Mm, Porque para que haya una pérdida, tiene que haber una posesión. ¿Vale? Entonces, la relación entre uno y otra persona y uno o un objeto nunca debería ser de posesión. Por lo tanto, cuando ya dices, esta persona, digamos como que esta persona se ha ido y lo tomas como pérdida, quiere decir que era algo tuyo, mm, que lo poseías, ¿vale? Entonces, lo primero es tener en cuenta que dentro del lenguaje, dentro de lo que utilizamos, vemos a las otras personas como algo nuestro, mm, ¿vale? Que es completamente entendible, mm, pero que desde otro punto de vista no tendría por qué ser así. mm, Que no pues. Luego, lo segundo es, ¿qué es lo que se va? Se va el cuerpo físico. Pero yo he escuchado 50.000 casos, muchísimos casos de personas que tienen mucha mejor relación con su madre, por ejemplo, mm, cuando la madre ha fallecido, porque de repente tienen una conexión a nivel energético, a nivel espiritual, que cuando la madre estaba aquí, llamándole todos los días mm, para que fuera a comer a casa. mm, Y entonces, he escuchado muchísimos casos mm, de personas que tienen una relación mucho mejor mm, con la persona que ha fallecido que cuando estaba aquí. mm, Entonces, y luego, lo tercero que tenemos que tener en cuenta es que es la muerte, porque esa pérdida de un ser querido en nuestra cultura occidental efectivamente se vive como una tragedia, que era así era como iba a empezar el vídeo, pero nos hemos enrollado. Que es que se vive la pérdida como un drama y una tragedia, pero es por la asociación que tenemos a lo que es la pérdida cultural, porque en otras culturas, ya lo habíamos hablado en un vídeo, que por cierto es uno de los más vistos de nuestro canal, que es que la muerte es un tránsito hacia otra vida. mm, Luego lo pondremos aquí para que lo puedan ver. Entonces, si tú ves la muerte como un tránsito hacia una vida mejor, mm. entonces la pérdida, la muerte de un ser querido, en realidad, digamos que es un egoísmo nuestro, de la persona, intentar retener aquí, en el Hades, como lo veremos mañana,
a la persona que a lo mejor la muerte es una liberación. Claro. Entonces, Sí, o sea, básicamente es una perspectiva. y eso concuerda un poco, lo hablábamos también, ¿no? Que nosotros somos, de alguna parte, tenemos una parte mineral, una parte vegetal, una parte animal, Animal. pero nuestra parte verdaderamente humana Uh-huh. es del alma, Tiferet, ¿no? Entonces, cuanto más vida vivamos centrados en Tiferet, en una visión desde siendo conscientes y desde una visión desapegada y centrada en la universalidad, etcétera, primero, menos vamos a sufrir, Sí. ¿no? Y de alguna manera la percepción es mucho más certera y viviremos con mayúscula, ¿no? Es decir, de alguna manera estamos retornando a nuestra humanidad verdadera. Sí. Mira, te voy a contar un caso que lo voy a compartir aquí con nuestros seguidores, que es cuando falleció mi madre. Mm. ¿Te he contado esto? No, ¿No? no. Pues cuando falleció mi madre, le diagnosticaron un cáncer y básicamente le dieron 3 meses de vida, Mm. ¿vale? Entonces, bueno, vivimos el proceso con ella y en el hospital, bueno, ya le dan los paliativos y fallece. Entonces, en el momento en el que fallece, sentimos una presencia increíble y una alegría. Que estábamos mi padre, mi hermana, el marido de mi hermana y yo, que de la alegría que sentimos empezamos a aplaudir. Ujú. Aplaudir por la vida de entrega que había tenido mi madre. Claro, y luego al día siguiente, que hicimos la misa, o esa misma tarde, ya no recuerdo, creo que fue por la tarde, no, al día siguiente, tanto mi hermana y yo nos sentíamos súper alegres. Pero claro, culturalmente teníamos que salir. Entonces Estar tristes, claro. yo me pensaba, qué mal hijo soy, Mm. que ha fallecido mi madre y estoy alegre, pero es que yo sentía su presencia y la sentía a ella y decía, no veas cómo estoy aquí de bien. Increíble, sí. Es Entonces que, ella sentía una alegría impresionante, don Daniel. pues sí, oye, pues qué bonita Entonces, historia. claro, entonces yo me sentía como, claro, con una contradicción emocional interna, Mm. porque digo, supuestamente tengo que estar súper triste, pero en realidad, como me siento realmente, honestamente, es alegre. Mm. Y además le rendimos una devoción, o sea, los aplausos fue un homenaje para una vida de entrega espiritual, una mujer impresionante, mi madre, Increíble. Oye, increíble. gracias por compartirlo. No sé si has vivido alguna historia que gente que te ha comentado cosas así parecidas. Sí, no, muchas, Sí. muchísimas, ¿no? Y también con mis padres, también yo lo he comentado aquí, ¿no? He tenido la suerte de estar al lado de mi padre cuando murió y experimenté lo mismo, una alegría extraordinaria, ¿no? Depende mucho la posición cultural y cómo vemos. Ahí hay una paradoja, porque por una parte en nuestra cultura enterramos la muerte, es decir, nadie habla de la muerte, Sí, pero cuando se produce de alguna manera hay una explosión de dolor, de sufrimiento, hay casi como una, a ver, no quiero exagerar, pero de alguna manera hay esa necesidad de expresar eh, sufrimiento, dolor, llanto, etcétera, ¿no? Pero cuando realmente somos creyentes de la trascendencia de la vida, como tú bien decías, esa persona sale del Hades, lo comentamos en un vídeo, porque este mundo no es el mundo luminoso y maravilloso que es no. donde van las almas cuando mueren, ¿no? Y es un nacimiento de un mundo que yo desde luego no creo, sino que sé, tengo la certeza, y que de alguna forma los que nos quedamos aquí, evidentemente hay contextos muy diferentes y complicados, porque de alguna manera también nuestra parte animal tiene un vínculo muy directo, físico, con las personas que nos rodean, que cuando Sí, no están es que es como si te arrancaran la mitad sí, del sí. corazón, ¿no? Pero de alguna manera también tenemos nuestra parte más divina que nos ayuda a trascender esto, Sí. ¿no? Yo como veo el mundo físico o la vida encarnada, en realidad es un gimnasio Mm, de aprendizaje. mm. Entonces bajamos aquí al gimnasio a hacer pesas, a decir, vale, ahora, ¿qué ejercicio quieres hacer? Pues mira, me voy a poner una relación tormentosa, vale.
Entonces vas allí, aprendes, y ahora qué dices, pues ahora yo voy a aprender de negocios y me voy a arruinar 3 veces para aprender a hacer bien los negocios. Ahora voy a aprender sobre las mujeres, ahora voy a aprender sobre... Entonces en cada vida te vas poniendo unas pequeñas metas para fortalecer tu vasija. ¿Y para qué uno se pone esas metas? ¿Para qué fortalecer la vasija? Para poder luego encontrarse con las fuerzas del mundo espiritual, que parece que es todo paz y amor, pero que son las fuerzas que crean y que destruyen. Claro. Están los arcángeles. Entonces necesitas una vasija muy fuerte para vivir en esa fuerza. Sí, son energías fuertes, claro. Yo quería Porque si no te preguntarte, arrastras, sí. porque cuando tú hablas de vasija, aquí hay como vasijas. Sí, Que de eso alguna es manera, una triada, eso se llama la triada. triada, La pero triada al del final son alma. como vasijas que reciben Sí, las bendiciones. Es sí, decir, si exacto. esto está desequilibrado, no recibes nada, o si se recibe, Si está, no, mientras uno esté vivo, siempre está recibiendo. Lo que pasa que de la energía espiritual luminosa que viene, imagínate un enchufe que te viene a una intensidad y una potencia tremenda, lo que uno recibe aquí en Malkut está distorsionado, o sea, se va disminuyendo la intensidad hasta que baja el cuerpo físico. Entonces, cuanto más equilibrada sea la vasija, con mayor intensidad viene el rayo que no cesa. Entonces, por eso la vida espiritual es tan intensa, porque incluso puede llegar a un momento de iluminación que llegues a Keter, puede desintegrar tu cuerpo físico. Claro. Porque, entonces, ¿qué hacemos en realidad? Vamos matizando esa energía para poder seguir viviendo. Porque un momento de iluminación, ¡pum!, Sí, te destruye. te destruye a nivel físico, porque dices, ¿para qué estás con ese cuerpo si tú en realidad eres una chispa divina? Ya, ya, ya. Y de hecho, me imagino que ha debido haber yogis y a lo mejor personas que practican las artes marciales que en un momento dado se quieren ir, deben hacer una meditación profunda y desaparece el cuerpo físico. Sí. ¿Y no? No, bueno, y que desencarnan voluntariamente. Por Desencarna ejemplo, voluntariamente. Yunteswar, aunque el cuerpo físico permanece, pero desencarna. Pero mira, hay un ejemplo. Yo hoy estoy haciendo un ayuno, te lo he dicho. Ujú. Ya estoy terminándolo. Luego lo celebramos con un banquete. Vale. Cuando se hace un ayuno, hay que hacer ayunos controlados. La espiritualidad o la percepción espiritual se abre, se dispara. Sí, 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 total. O sea, de alguna manera sutilizas el cuerpo para que las vibraciones... No, porque el proceso de digestión quema mucha energía espiritual. Entonces, el proceso de digerir los alimentos te quita energía, no te los da. Entonces, bueno, he hecho varios ayunos de 10 días tomando solo agua. Dios mío. 10 días tomando solo agua, pero aparte sin preparar ni nada, pum. Yo digo, voy a hacerlos. De hecho, hay 2 vídeos que hice Ah, sí. sobre cómo es la experiencia de hacer 10 días solamente tomando agua. Y claro, tienes unas experiencias místicas que alucinas. Porque claro, el cuerpo deja de utilizar energía para el proceso digestivo, que por cierto, no recomiendo que nadie lo haga, o sea, Sí, hay o que tener bajo vuestra cuidado. propia responsabilidad. Yo Sí. porque estoy un poco salado y digo, venga, yo lo hago para experimentar qué era. Y entonces, claro, primero que duermes muy poco, porque el cuerpo está bajo un poco de estrés, pero tienes unos momentos de una lucidez impresionante, impresionante. Y los días... Y tienes mucha energía, ¿no? a ver, va por fases. Hay días que tienes poquísima energía, pero claro, para hacer ayuno de agua tienes que estar casi sin moverte. O sea, tú Claro. no puedes ir a trabajar, o sea, puedes ir, pero Ya, 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 ya. porque no te puedes enfrentar a las fuerzas del mundo animal si no tienes energía. Entonces, mucha de la energía que tomamos en la ciudad es para enfrentarnos a las fuerzas del mundo animal, Ya, para ya. aprender. Entonces, es básicamente, si haces el ayuno, es estar 10 días en pijama, tomando el sol, Bueno, en pues unas en vacaciones, verano. sí, 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 en verano. Y entonces, bueno, volviendo al tema que nos hemos ido, vale, ¿por qué todas las pérdidas son en realidad ganancias? Porque todo lo que te pasa es para tu aprendizaje. Entonces, todo lo que ocurre
una pérdida en una empresa, una pérdida en un negocio, la pérdida de una relación, la pérdida de una casa. Todo lo que te ocurre en realidad es para que aprendas. Y esto lo comentaba Napoleon Hill, que decía que en la semilla de la pérdida está un beneficio igual o superior a la pérdida que has sufrido. Ah, mira, esa es de estas fórmulas matemáticas que Es me una fórmula gusta. matemática. Pero ¿Puedes ¿qué ocurre? repetirla? Repítela. Sí, en la pérdida se engendra una semilla que al cabo del tiempo te va a dar un beneficio igual o mayor a la pérdida que has sufrido. Pero ahí hay una cosa que nos dice, que todo depende de cómo tú te relacionas con la pérdida. Si tú te colocas en modo víctima, la semilla está ahí, pero ahí no vas a regar a esa semilla para que crezca. Si te colocas en modo responsable y decir, vale, ¿y qué significa modo responsable? Esta pérdida, ¿qué aprendizaje tiene y cómo lo puedo emplear para fortalecer mi vasija? En ese momento es cuando empiezas a regar esa semilla que te va a dar el fruto posterior, mucho mayor a la pérdida que has... Es muy interesante esto que comentas, a mí me parece súper interesante, porque en la tradición occidental se habla mucho de poner semillas y de cuidarlas, y eso está muy relacionado también con las estaciones, es decir, las semillas de este tipo crecen más como las estaciones, en primavera tal, hay que poner semilla en invierno y tal, pero me parece súper interesante. Y además me ha venido a la memoria una frase que decía Julio, que fue nuestro profesor mutuo de tarot. Julio decía, si mal no recuerdo, cuando tú dejas algo por ir hacia Dios, la vida te lo devuelve triplicado, ¿no? Total. Sí, es otra fórmula matemática. Sí, 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 es otra fórmula matemática. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se puede aplicar eso? Pues eso, ¿cómo lo apliqué yo en mi vida? Yo sabes que yo trabajaba en banca de inversión Mm, y estaba en el top de mi carrera allí ganando, pero muchísimo dinero. Y me pregunté para qué había nacido, que es una pregunta que viene con... mm, Es una pregunta de dentro del alma para la divinidad. Dejé ese trabajo y me matriculé en filosofía para luego escribir los libros espirituales. mm. Y al final la vida te ha Y al final permitido ahora, pues vivir. fíjate, ahora somos youtubers famosos. Otro aprendizaje. Pues nada, oye, muy interesante. Don Daniel. Nos hemos desviado un poco, pero bueno, yo No, creo que han sido pero temas muy interesantes. a ver, lo bueno de los diálogos es que es esto, es que están vivos. Mm, Es que vienes con un guión, dices ABC. ¿Qué ocurre cuando haces un vídeo? Por eso este formato me encanta, de dos. Porque cuando tú haces un vídeo, tienes el esquema, no dejas entrar al otro. mm. Porque la interacción con el otro es a través de un comentario que te hacen al día siguiente. Y aquí, por ejemplo, tú has hecho esta pregunta sobre la muerte. Hemos comentado pues, lo de mi madre. O sea, al final surge un diálogo que se sale de guión, pero que es un diálogo vivo. Sí, desde luego. El diálogo es estupendo y genera ideas que surgen en el momento cuando estamos dialogando y que son aportes muy interesantes. Sí, así que, bueno, comentarnos cuándo una pérdida vuestra se ha convertido en una ganancia. Mm, Para que todo el mundo aprenda y, sobre todo, para que todo el mundo pueda, en el momento en que está sufriendo la pérdida, verlo como una ganancia futura. Y ser responsable. Y se haga responsable y, sobre todo, se haga responsable de que eso lo ha creado esa persona. Mm, Así que, don Daniel, Efectivamente, don Gonzalo, muchas gracias. increíble vídeo. Y Mañana tenemos el de Orfeo. mm, sí, que bueno, tiene también alguna relación con esto. Están Sí. todos relacionados, cada uno de una manera. Mm, Así que escucharemos a la explicación experta de don Daniel, Bueno, de ese el mito. diálogo. El diálogo. El diálogo. Pues nada, Pues nada, muchísimas gracias. gracias.